permítame presentarlo, el señor Alberto Sabazzini, nuestro primer conferencista de la mañana. Bueno, muy buenos días a todos los que madrugaron. Hay dos horarios en las conferencias que son mortales. Uno es el primero de la mañana y el otro es el después del almuerzo. Pero ustedes después del almuerzo tienen break, o sea que el único que tiene que pagar el precio soy yo. Pero es muy interesante realmente poder estar en este lugar con oradores tan destacados como los que ustedes han logrado convocar. Realmente han podido construir y convocar gente de talla internacional en la oratoria, y como siempre digo, están los mejores y yo, que vine, no sé cómo, a tratar de dar un aporte, un granito de arena. No me voy a meter en el día de hoy en cuestiones técnicas, porque hay personas que tienen muchísima más capacidad y una expertise mayor para poder hablar de ese tema. Voy a hablar de algo que es más blando, se diría, en la jerga, y tiene que ver con uno de los, o dos, de las instituciones que para mí son las que más han sido atacadas y están siendo atacadas en este tiempo por todo este movimiento político-cultural que se ha levantado a nivel global, ¿sí? Si bien lo vamos a enfocar desde el punto de vista de lo que sucede en nuestro país, en Argentina, la verdad es que esto es algo que se ha generado a nivel global. Vengo de haber visitado a mi hija que vive en Europa y haber podido recorrer algunas ciudades, y uno puede ver lamentablemente en esas ciudades cómo esta ideología y esta perspectiva y este sistema de antivalores se va diseminando en las diferentes ciudades, y una de las principales diferencias que uno ve, mi hija vive en Polonia, en Varsovia, que es una ciudad y un país extremadamente de derecha y extremadamente conservador, podríamos decir, dentro de lo que es Europa, si bien es justo el límite con Europa del Este, y es un país que de hecho ha marcado el límite y ha marcado tendencia para otros en Europa. Y uno ve, lo primero que uno ve cuando uno camina por las calles de Varsovia son mamás con carritos de bebé. Cantidades. Me tocó ir a un parque uno de los días, porque estuve bastante allí, y fuimos con mi hija y mi yerno a recorrer un parque, y había un estacionamiento para carritos de bebé, porque en la parte de juegos había cantidades enormes, y uno veía niños jugando, a pesar de que fui todavía saliendo el invierno y hacía bastante frío, pero cantidades enormes de chicos y de mamás con carritos de bebé. Pero cuando me traslado a la parte central de Europa, París, Roma, Madrid, esa realidad de familias constituidas desaparece. Y uno empieza a ver el individualismo, empieza a ver grupos de personas completamente homogéneas, muchas tribus urbanas, y el concepto de familia a la vista, no estoy hablando de esto como algo que haya visto y que haya podido hablar, pero sí algo que se percibe a la simple vista, ese concepto de familia, de mamá, de carritos de bebé, no existe. De hecho, en uno de los viajes en tren, allí es muy normal viajar de un lugar a otro con los trenes, que son iguales que el Sarmiento en Buenos Aires, y una señora intentó subir con un carrito de bebé y tuvo que bajar porque no le hicieron lugar para poder subir. O sea, era como que el carrito de bebé molestaba. Y yo me di cuenta que hay una tendencia general y global a la destrucción y a la destitución de la familia. No tenemos la pantalla, pero no hay problema. Déjenme que yo lo tengo acá. Ustedes no lo van a ver, y yo tampoco porque no tengo los lentes. Pero vamos a intentar salir adelante.
Decía que las dos instituciones, o que la institución más atacada es la familia y la segunda institución más atacada es la fe. ¿Sí? Independientemente de la fe que practique, yo no estoy acá para hablar de religión, ¿sí? Entiéndase, pero sí estoy hablando de lo que sucede socialmente. Y socialmente la fe es uno de los elementos que se está atacando. Y ustedes han visto y han sido testigos de cómo en los últimos tiempos iglesias, templos han sido atacados, han sido vandalizados, y hay todo un movimiento, que es el mismo movimiento que está a favor del aborto, a favor de la ideología de género, apoyando el movimiento LGTBIQ y con una cantidad de cuestiones más. Ellos mismos están proponiendo la desintegración de la familia por un lado y de la fe por el otro. Ahora, la realidad es que en Argentina, estos son datos de Argentina, el 75% de las personas se considera católicas, un 11% de personas se considera evangélica y un 7% de personas confiesan alguna otra práctica religiosa derivada del judeocristianismo, por lo cual el agnosticismo estaría relegado a un 7% de la población. Pero si en ese 7% de la población nosotros consideramos que ahí también tenemos islámicos, budistas y otras prácticas religiosas, la verdad es que el agnosticismo estaría alrededor de un 3 o un 4%. La pregunta es, ¿por qué la práctica religiosa menos vigente, o una de las menos vigentes, que es el agnosticismo, está teniendo tanto poder político como para generar un movimiento que va en contra de los valores y de los principios que la gran mayoría de las personas del país tienen? Porque cuando empezamos a ver la fe como un elemento cultural y no como un elemento místico o netamente espiritual, nos damos cuenta que la fe está vigente en un porcentaje altísimo de nuestra población. Si tomamos solamente la Iglesia Católica y la Evangélica, superamos ampliamente el 85% de la población, por lo cual no tendríamos que dudar acerca de la realidad que tenemos de poder tener en cuenta los valores que la fe le imparte a las personas que tienen esa fe. Déjenme ponerlo en palabras. Nosotros no podemos imponer como regla lo que va en contra de la mayoría. No estoy hablando de discriminar a las minorías, estoy hablando de que las minorías ahora intentan discriminar a las mayorías. O sea, estamos viviendo el reino del revés. Ya no es las minorías luchando por su derecho a no ser discriminado, lo cual me parece loable, me parece correcto, me parece que tienen ese derecho y que tienen esa... que tienen que luchar por eso que creen, me parece fantástico. El problema es cuando las minorías invierten la pirámide y se vuelven los persecutores de la gran mayoría. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Tenemos una sociedad donde un grupo minoritario de personas que no creen en la conformación familiar y que no creen en la necesidad de la práctica espiritual o religiosa, han armado, han instrumentado un sistema de lucha antivalores por el cual intentan desintegrar de las nuevas generaciones estos conceptos. Y el tema nuevas generaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque seguramente a mí, con mi edad, no me van a influir para que yo deje de creer en la familia. 30 años de casado, 25 años de pastor, toda una estructura familiar y una estructura espiritual y de fe no puede ser modificada dentro de mí. Probablemente la gran mayoría de los que estén acá, que ya pasaron los 35 años,
no pueda modificar el concepto. Uno a los 35 años ya tiene una estructura de pensamiento que le permite creer o no en la familia, le permite creer o no en la fe, independientemente que después pueda mudar o variar la forma en la que cree, pero saber y creer en una espiritualidad. Ahora, el problema está cuando estas ideas empiezan a penetrar ideológicamente a nuestros niños. Cuando como padres no podemos hacer nada para frenar, porque aún desde la propia escuela y aún desde los propios compañeros y aún desde los propios medios de comunicación y aún desde el propio entorno educativo del niño empiezan a enseñar, a decir y a ideologizar en contra de la vigencia de la familia y en contra de la vigencia de la fe y de la creencia. Conozco un caso, probablemente alguno lo haya escuchado, más ahora que en los grupos de WhatsApp hay tanta información, ¿no? Uno a veces está sobrecomunicado. Pero hubo un caso hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de poder hablar con la señora de una mamá de una nena asmática que en una escuela en la ciudad de La Plata, la nena tiene un brote asmático, una crisis asmática, la mamá tiene que ir a la escuela, no había manera de nivelarla, o tuvieron que llevarla, internarla, gracias a Dios se recuperó y quedó todo bien. Entonces cuando empiezan a indagar qué era lo que había sucedido, no había sido un problema de pulmonar, sino que había sido un problema nervioso. ¿Sí? Saben que la cuestión nerviosa dispara estos ataques o estos brotes asmáticos. Cuando la madre le pregunta a la nena cuál fue el problema, era una niña muy chiquita, 9 años, era que la docente había discutido con la nena intentando convencerla que ella no le pertenecía a la madre. Dicho así, suena bien, claro, no le pertenece, no es una pertenencia de la madre, pero al decirle vos no le perteneces a tu mamá, lo que la nena entiende en su mentalidad es no tenés pertenencia. Entonces este pensamiento no está advirtiendo a los niños que no son un objeto. No tiene por objetivo decirle a los niños, vos no sos un objeto para que alguien pueda decir que es tu dueño, sino que lo que está haciendo es desintegrar el concepto de familia y de niño como integrante de un grupo y de un núcleo familiar para desautorizar a los padres sobre ese niño. En las escuelas, no sé qué está sucediendo aquí en San Juan, si hay docentes podrán decirlo, y sería interesante, lo pueden hacer, pero en Ciudad de Buenos Aires, mi esposa es docente, hay una bajada de línea directa, lamentablemente me toca estar en Ciudad de Buenos Aires, que creo que es una de las peores ciudades hoy en este tema, siempre queremos ir primero con eso, ya hay una bajada de línea donde los padres dejan de pertenecer a la comunidad educativa. Cuando hablan de comunidad educativa, históricamente se habló de docentes, alumnos y padres. Históricamente, esto es así. Ahora, comunidad educativa es docentes y alumnos. Y están tratando de reemplazar la interacción que los chicos tenían o que los padres tenían en la escuela con una interacción que los chicos tengan entre sí. Por lo cual se está fomentando algo que a priori no sería completamente malo, pero si analizamos en el contexto real en el que vivimos nos tendríamos que preocupar. Y es que los niños, antiguamente se daba que los de primero estaban con los de primero, los de segundo con los de segundo, los de tercero con los de tercero y cada uno tenía su propio grupito. Bueno, hoy lo que están fomentando es que los chicos, por ejemplo, de jardín, tengan una gran relación con los nenes de séptimo o de quinto o de cuarto, al punto de generar en ellos, y esta es la expresión, de generar en ellos una confianza familiar, trasladando la
el espacio que los niños tengan para poder abrirse, para poder explayarse, para poder contar sus problemas, para poder contar sus vivencias, para poder contar sus dudas. Trasladarlo del grupo familiar, mamá, tengo un problema, me gusta una nena, mamá, tengo un problema, me gusta un nene, mamá, me pasa esto, mamá, me pasa el otro. Trasladarlo, sacarlo del ámbito familiar al ámbito escolar, por lo cual el nene no habla con la mamá acerca de lo que le está sucediendo, sino que habla con el nene de quinto, sexto y séptimo grado. Si a esto le sumamos la ideología de género, si a esto le sumamos la hipersexualización que estamos teniendo, si a esto le sumamos todos los contenidos perversos que estamos teniendo, nos damos cuenta que estamos frente a un serio peligro. Déjenme agarrar un poquito el machete. Héctor. ¿Cómo? Ah, bueno. Esperen que me van a cambiar el micrófono. ¿Ah, sigo? Hay lugares donde están intentando imponer. Todavía no ha llegado y no se ha difundido tanto. Todavía no está tan difundido, pero es un proyecto que está en marcha y que quieren hacer. De hecho, hay una universidad ya en Buenos Aires que está teniendo ese tema. ¿Sí? ¿Hasta dónde quieres que adelantemos la discusión? Dale, yo te digo, ¿hasta dónde le damos? Vas a ver dos cuadros, vas a parar en el segundo. Ahí estamos, ahí estamos. Ese es un cuadro acerca de cómo están las creencias aproximadamente dentro de la Argentina. Ahora sí podemos movernos uno más. ¿Sí? No pueden imponer una base mayoritariamente agnóstica siendo un país mayoritariamente creyente. Claramente debemos y podemos exigir que nuestros valores cristianos sean considerados de acuerdo a la realidad de conformación de la sociedad y al principio de preámbulo constitucional. Uno de los elementos importantes a tener en cuenta es que es nuestro derecho exigir que se respete nuestro concepto, nuestro criterio y nuestra fe. Nos están haciendo creer que el tener una familia o el tener una fe es algo que nosotros no podemos imponer como un derecho. De hecho, en el ámbito de la fe, ¿no? Con una cantidad de discursos y de luchas queriendo desarraigar la fe de nuestros conceptos, nos están haciendo creer que la fe es algo de práctica particular, personal y privada, y la verdad es que no es así. La fe no es algo de práctica particular, personal y privada, es algo de práctica optativa y no obligatoria, sí, pero no es de práctica particular y privada. ¿Por qué no es de práctica particular y privada? Porque el país está fundamentado sobre principios y valores cristianos. Lo que no obliga a las personas a ser cristianas, pero el país tiene una base, el país no es agnóstico, el país no es completamente laico. Vamos a la próxima. Déjenme recordarles lo que todos conocen y es la parte, el inicio del preámbulo de la Constitución Nacional. Nosotros, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objetivo de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. El preámbulo de la Constitución Nacional, si bien los juristas todavía están en discusión si es parte de la Constitución o no, eso algún especializado lo podrá determinar, pero está dentro del marco constitucional, es el primer elemento que apela a Dios
como fuente de toda razón y justicia. No podemos decir que es una determinada creencia, que es una determinada religión. En ese sentido somos laicos, pero no somos ajenos a la existencia de un Dios. Y esa existencia de Dios no solamente tiene una funcionalidad espiritual, sino que tiene una función de autoridad en la razón y en la justicia. Desarraigando y quitando a Dios de nuestros gobiernos, eximimos a nuestros gobiernos de tener razón y de ejercer la justicia. Y es interesante cuando nosotros leemos que dice promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Las leyes que han sido dictaminadas en nuestra Constitución han sido realizadas de acuerdo a principios y valores preestablecidos que hoy queremos simplemente ignorar. Simplemente. Nos queremos olvidar de lo que un día se escribió y queremos ir en contra de aquellos valores que forjaron esta patria. Vamos a cambiar, por favor, un poquito. Las opciones de jura gubernamental que hoy tenemos en el país son dos: sobre la Biblia o sobre la Constitución Nacional. La pregunta es, ¿cómo es posible que un gobierno cuyos gobernantes juran sobre la Constitución o sobre la Biblia, dos libros cuya autoridad deviene de un ser superior, voy a hablar en términos así poco religiosos, ¿sí? Cuya autoridad viene de un ser superior, inmediatamente después de la jura pretendan ignorar, eliminar y quitar esta autoridad de todos los medios de gobierno? ¿Cómo es posible que un gobierno que jura sobre la Biblia, que reconoce a Dios como fuente de autoridad, o la Constitución, que reconoce a Dios como fuente de autoridad, luego designen, después de 13 años de lucha, como defensora del niño, una persona manifiestamente agnóstica y antivida? Es ridículo lo que nos está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque diagnosticar el problema lo estamos haciendo y lo hemos hecho. El problema es cómo seguir adelante. Por favor, pásame un poquito más. En el año 2014, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina presentó el informe elaborado en el contexto del Sínodo de los Obispos. Se destacan la confianza en la familia, el descenso en la cantidad de matrimonios y la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Hay tres elementos que se destacan. Ahora, fíjense en qué ecuación tan sin sentido. Por un lado, se destaca la confianza en la familia. Las personas creen en la familia. Las personas valoran la familia. Las personas reconocen a la familia como un lugar y el ámbito básico y primario de contención en el cual uno tiene ese sentido de pertenencia, tiene el significado de estar en un lugar, de ser cuidado, de ser protegido. Pero por otro lado hay un descenso en la cantidad de matrimonios. O sea, hay una disparidad entre lo que creemos y lo que hacemos. Y acá es el primer lugar donde nosotros tendríamos que revisar qué estamos haciendo como sociedad. Porque si yo digo creer en un valor, pero vivo en contra de ese valor, si yo digo, yo creo en este valor, pero vivo a contramano de ese valor, hay algo que como sociedad nos está sucediendo. Y en algún punto yo creo que todas estas ideologías nos están permeando y estamos permitiendo que nos digan que la familia es algo anticuado,
que la familia es algo que pasó de moda, que la familia es algo que ya es del siglo pasado y, lo que es peor, que la familia es el gran fracaso de la humanidad, porque ese es el mensaje que hoy estamos teniendo. Y por último, dice que la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Creemos en la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. La pregunta es si ejercemos eso. Porque uno de los motivos por el cual se quita a la familia del ámbito escolar o de la comunidad educativa es porque en las escuelas, vuelvo a repetir, estoy hablando de lo que sucede en Buenos Aires, no conozco la realidad de esta ciudad o de esta provincia, es que en las reuniones de padres, los padres que asisten son 20 o 30%. Los chicos tienen un índice de ausencia escolar alto. Hay un abandono escolar. Los chicos llegan sin las tareas hechas. Hay pocos padres que se sientan con sus hijos a hacer la tarea, a conversar con ellos, a hablar con ellos, a ayudarlos. Es rápida la manera del padre de decir, no me acuerdo, estoy ocupado, tengo mucho que hacer. En mi época era diferente. Y el padre lo manda con la madre y la madre está cocinando y lo manda con el hermano. Y el hermano tiene que hacer sus propias cosas, así que llama o manda WhatsApp al amigo y el amigo le manda por WhatsApp la tarea que pudo hacer y se van cambiando y termina haciendo la tarea con la ayuda del WhatsApp o del gran experto en todo Google o Wikipedia. Y los padres dejan de cumplir la función. Entonces, por un lado creemos en la familia, pero hay un descenso en la cantidad de matrimonios. Y por otro lado creemos en la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y por otro eludimos sistemáticamente esta responsabilidad. La pregunta es, ¿qué nos sucede como sociedad? Porque, perdónenme, no nos sirve ir a golpear la cacerola a la puerta del Congreso para que no despenalicen el aborto y no pensar en qué vamos a hacer con esos niños que nazcan. No nos sirve luchar por el derecho a la vida de esos chicos si no vamos a estar comprometidos con esos chicos a lo largo de toda su vida. Porque si creemos que nacer es el único derecho que esos chicos tienen, entonces sí estaremos siendo unos hipócritas. Creo que necesitamos entender que nuestra responsabilidad como personas que se dicen pro vida no abarca solo la etapa del nacimiento de una criatura, sino que abarca el desarrollo integral de esa vida. Y uno de los problemas que tenemos es que como sociedad nos hemos vuelto hipócritas. Nos hemos vuelto hipócritas. Creemos algo, pero no vivimos de acuerdo a eso que creemos. Por favor, pasame la próxima lámina. Entre las principales conclusiones se obtuvo que la mayoría atribuye a la familia la responsabilidad de la educación de sus hijos. Claro que sí. Y la considera como una institución de valor público, 89%. Además, reconoce al matrimonio como un ámbito para crecer en el amor mutuo. Esto es muy interesante, ¿no? El índice de divorcios es cada vez mayor, pero la gente cree que el matrimonio es un ámbito para crecer en amor mutuo. Digo, estas son las hipocresías de la sociedad que tenemos como sociedad. Disculpen, tal vez no vinieron a escuchar a alguien que critica todo, pero es mi característica, pues si no somos autocríticos realmente no tenemos mucha salida como sociedad. Entonces decir, yo creo en el matrimonio como el ámbito para crecer. Ah, sí, tuve 7 matrimonios, así que mira cuánto crecí. Es una hipocresía. Es una hipocresía.
y que es propio de la relación matrimonial tener hijos y educarlos, 87%. En la misma línea, el 96% indicó que en caso de necesidad urgente podría confiar en su familia, y también el 96% contestó que su familia le transmitió, y acá viene el punto que estamos tocando hoy, le transmitió valores humanos y éticos. Estas características son predominantes en los hogares de parejas con o sin hijos y disminuyen en los monoparentales y decrecen aún más en los unipersonales. Entendemos, y es bien conocido, que los valores se transmiten en relaciones intrafamiliares, o sea, es dentro del ámbito de la familia donde se transmiten los valores humanos y éticos. Vamos para adelante porque si no, no vamos a llegar y no me quiero retrasar. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta qué hora? A ver, para no meter la pata. Sin miedo, sin miedo. Ah, estamos bien. Antes. Menos cuarto. Listo. Sí, estamos bien. Mientras tanto, el país vive otra realidad político-social, permitiendo y hasta promoviendo valores diferentes. Por un lado, tenemos los estudios, la realidad, todos creemos en la familia es donde se promueven los valores, la familia es donde los hijos se educan en la familia está forjando chicos con valores, chicos con principios, Y por otro lado, tenemos un grupo de personas, vamos a permitirles ser personas, que salen con los carteles: tus hijos no son tuyos, vos no tenés derechos sobre tus hijos van a hacer lo que nosotros queremos, o como dijo Michael Swift allá por el año 70 y pico, nosotros sodomizaremos a vuestros hijos, emblema de vuestra débil masculinidad, los adoctrinaremos, los vendrán a servirnos. ¿Y cuál es el rol del gobierno? Ninguno. Si hay algo que los gobiernos, no el nuestro, los gobiernos, están haciendo, es un acto de obsecuencia con estos grupos minoritarios que intentan implementar una anarquía social donde cada quien hace lo que se le antoja. Vamos a pasar, por favor. Ahí estamos viendo lo que sucede mientras decimos que la fe es importante, que la familia es importante. Chicos quemando iglesias, templos, podemos pasar. ¿Sí? Iglesia basura. No van a haber muchas personas de más de 35, 40 años, los que les decía, vienen por nuestros jóvenes, vienen por nuestros hijos. No, a nosotros no nos van a cambiar la cabeza, a nuestros hijos ya se la están cambiando. Seguimos, por favor. Esa que no se ve bien en la ampliación en la pantalla, la que vemos a la mano sobre la izquierda de ustedes, se llama Marina Verónica Breslin. Está haciendo un acto donde ella figuraría ser María abortando a Jesús. Muy lindo porque le llaman arte, ellos es una expresión y ellos tienen libertad para hacerlo. Ahora si vos le decís alguna cosa, sos un facho, ¿sí? Ella insólitamente es psicóloga en Tucumán y al momento de personificar a María abortando a Jesús, ella trabajaba en la dirección de la niñez, adolescencia y familia. Uno nunca sabe si esto genera risa o genera llanto. Porque hay una película muy vieja que se llamaba Durmiendo con el enemigo, ¿sí? Se acordarán del título. La verdad que estamos durmiendo con el enemigo. O sea, estamos poniendo a los zorros a que cuiden los huevos. Es una locura lo que está sucediendo en el país. Entonces tenemos este tipo de personajes que, imagínense, ¿qué ideología puede implementar o qué trabajo puede hacer en la dirección de la niñez, adolescencia y familia como psicóloga este personaje siniestro, macabro, que horas antes u horas después
de tener que darle contención psicológica a un niño, estaba personalizando a María abortando a Jesús. Primero, ¿qué clase de salud mental puede llegar a tener? Dudo honestamente de la salud mental de esa persona. Creo que no atravesaría 3 test psicológicos seguidos, no los pasa. Pero además de su poca o su dudosa salud mental, digo, ¿cuáles son los conceptos o los principios bajo los cuales ella puede brindar algún tipo de contención? Bueno, esto es lo que está sucediendo. ¿Cambiamos? Dicen que los modos básicos de explotación y sujeción son la procreación y la maternidad. Y los lugares de explotación son el hogar, el matrimonio y la familia. Hablan del matrimonio como esa relación de opresión y explotación de la mujer por parte del varón y constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico sobre el que se sientan todos los demás sistemas. Patriarcado. Todo lo que es familia hoy lo han transformado el nombre y le han puesto el nombre de patriarcado. Interesante que las chicas que hablan de patriarcado viven del salario del papá. O sea, no quiero el patriarcado, solo quiero el salario de mi viejo. Entonces, por eso digo, es además de ideología, además de ser solo una ideología, es una ideología idiota, porque no tiene sustento. O sea, la chica que va al médico porque el padre le paga, ¿sí?, que usa sus cuestiones de higiene personal porque el padre se las paga, que estudia porque el padre le paga, después sale con un cartel que dice el patriarcado nos jode a todas. Disculpen la expresión, pero es lo que dice el cartel. Bueno, ni siquiera dice todas, dice todos. No sé cómo se pronuncia. Entonces, este sistema de dominación, esto lo decía Kate Millett, ese sistema de dominación, el patriarcado, ha constituido una serie de características discriminatorias respecto de la mujer que determinan como tal, creando con ella un género, el femenino, esencialmente inferior al masculino. Ellas que dicen, queremos la igualdad de género, dicen que el género femenino es inferior al masculino. Entonces, después que dicen que el género femenino es inferior al masculino, dicen, el patriarcado nos discrimina porque dice que somos inferiores. Eso es lo que están haciendo. Y nosotros, no nosotros claramente, pero la gente, la mayoría, porque acá hay que tener muy en claro que hay un 5% de personas que militan en favor de este feminacismo y hay un 5% de personas que militamos en favor de la vida. El otro 90% de la gente no sabe nada ni de verde ni de celeste, no está al tanto, no está al tanto. Si nosotros creemos que porque somos pro vida vamos a meter un presidente, estamos locos, ¿sí? Porque la gente no vota por pro vida o por pro muerte, la gente vota por economía, la gente vota más por el dólar que por si están abortando o no abortando. Esta es la realidad de nuestra nación. Ahora, este pequeño grupo de personas ha logrado hacer algo que nosotros no logramos todavía. Unirse. Ha logrado hacer algo que nosotros no hemos logrado hacer hasta ahora. Encolumnarse detrás de un objetivo en común y olvidar el resto de las cuestiones que los separan. Que si yo soy homosexual, que si yo soy lesbiana, que si yo me siento delfín, mezcla con chihuahueño. No les importa eso, porque están en favor de un determinado elemento que es la promulgación de leyes como el aborto, los derechos de género, la identidad o ideología de género, como cada uno lo llama y tantas cosas. Nosotros seguimos pensando que si este es celeste clarito, el otro es celeste más oscuro, el otro es medio turquesa, y yo que soy daltónico tengo un problema enorme con esto. Pasemos, por favor. El feminismo radical o de género parte de esta visión ideológica de la realidad. La relación íntima entre el varón y mujer es históricamente de opresión
y explotación de la mujer por parte del varón. O sea, todos los machos somos unos opresores. Mujeres, en nombre del resto de los hombres, les pido disculpas. La verdad es que no sabía que era tan grave el asunto. Yo, si ustedes vieran un poco cómo mi señora me trata, dirían, no, pobre tipo. Es tan incoherente que es increíble que tengamos que hacer conferencias para explicar esto. Pero la gente lo ha creído. ¿Vieron cuando algo es absolutamente ridículo y aún así las personas lo creen? Bueno, esta es la historia de la que estamos hablando. Vamos a pasar, por favor. La dominación patriarcal es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los sistemas de dominación. Al encarar la destrucción del sistema de dominación patriarcal, se está encarando la destrucción de todo otro sistema de dominación. La opresión radical consiste en la maternidad. ¿Cuántas mamás hay acá? A ver. Manga de oprimidas. La servidumbre reproductiva determinada por la biología. Yo no puedo creer que leamos estas cosas. De aquí la necesidad de controlar los medios de reproducción. La revolución de las mujeres para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del proletariado para controlar los medios de producción. Y la forma de controlar los medios de reproducción es la abolición de la familia biológica, dijo Shulamit Firestone. O sea, necesitamos destruir la familia biológica, necesitamos eliminar el concepto de maternidad, necesitamos eliminar el matrimonio como tal, tenemos que quitar. Por eso es que la primer ley que viene a destruir todo esto y que nosotros lo vimos venir pero no tuvimos la capacidad de frenarlo fue el matrimonio igualitario. Porque ponerle como nombre matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, yo no digo no le demos el derecho a convivir. Cada uno hace con su vida lo que quiera. Después uno puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo apruebo, no lo apruebo. Es una cuestión personal. Pero la verdad es que cívicamente nosotros podemos respetar el derecho a dos personas a vivir juntas. ¿Sí? Alguno puede decir, este está loco. Yo creo que nosotros no podemos prohibirle a dos personas del mismo sexo a vivir juntas. Ahora, llamarle a eso matrimonio tiene como objetivo destruir el matrimonio. Porque si la unión de cualquiera dos personas es un matrimonio, la unión de un hombre y una mujer deja de serlo. Porque perdónenme, pero si ponemos 3 matrimonios en 3 islas diferentes, en una isla un matrimonio de verdad, en otra isla un matrimonio de 2 mujeres y en otra isla un matrimonio de 2 varones. No importa que se llamen matrimonio, de acá a 100 años, en una isla va a haber chicos jugando, va a haber familia, va a haber personas y en las otras 2 islas solo va a haber 2 cadáveres. No importa que le llamemos matrimonio, no lo es. Porque matrimonio tiene que ver con una matriz reproductiva. Por eso es que la familia se basa en esta matriz reproductiva. Esto es un diseño. No es una moda, no es una cuestión cultural. Las modas pasan, las culturas se desvanecen, pero los diseños se perpetúan en el tiempo y la familia es un diseño. Sin familia la humanidad no existe. Eso es lo que no entendemos, o lo que no quieren entender algunos. Por favor, sigamos. Son estas 2 instituciones, entonces, la fe y la familia, las más atacadas. Pero sin duda son las herramientas más efectivas para la defensa en la lucha que tenemos por delante. Por eso son las más atacadas. Porque no es sino a través de la fe y a través de familias constituidas que nosotros vamos a realmente ganar esta lucha. Yo creo en la necesidad de meternos y de pelear políticamente. Estoy intentando hacerlo. Yo creo en la necesidad de ir a golpear cacerolas. Yo creo en la necesidad de marchar. Yo creo en la necesidad de mandar escritos. Yo creo en la necesidad de denunciar. Pero fundamentalmente la herramienta con la que ellos no pueden pelear es la existencia y la subsistencia de la fe y de la familia. Contra eso no van a poder.
Porque políticamente ellos cuentan con recursos, cuentan con dinero, sabemos que hay poderes internacionales que están detrás de todo esto y que van a meter todo lo que sea necesario meter y nosotros siempre remando en dulce de leche. Entonces políticamente vamos a intentarlo, pero probablemente sea difícil. Nuestras marchas causan un impacto, pero si ustedes miden el impacto en la mente de los políticos, el día de la marcha el impacto es alto, pero empieza a decaer y pocos días después no sirve. Necesitaríamos tener 2 millones de personas todos los días en la calle y es imposible. Entonces, la única manera de encarar esta lucha con posibilidades es sostener la realidad de una fe y la realidad de la vigencia de la familia. Por favor, pasemos. La fe es indestructible independientemente de los edificios y aún de las instituciones. Porque aún cuando uno pueda estar en una institución que pueda llegar en algún momento a ser sospechada, la fe no es institucional, sino que la fe es personal. Entonces cada uno de nosotros tenemos la libertad de mantener nuestra fe independientemente de lo que suceda. Dice, la Biblia describe la fe como la certeza o la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra garantía o certeza en realidad es la palabra hypostasis, que además de certeza significa sustancia. ¿Yo saben lo que suelo decir? Que la fe es la materia prima que le va a dar lugar al hecho que nosotros queremos. Es la fe de cada uno de nosotros la materia prima que va a generar esa realidad que hoy parecería ser imposible, pero que se va a concretar. Por eso es que no nos podemos desanimar. Por eso es que en esta lucha nosotros necesitamos estar esperanzados. Por eso es que en esta lucha no podemos bajar los brazos. Por eso que en esta lucha no hay lugar para desanimarnos, no hay lugar para dejar de creer, no hay lugar para decir no se va a poder. Porque es la fe justamente lo que nos va a sostener para seguir adelante. Cuando vemos que todo está mal, es esa fe que nos dice vamos a seguir adelante. Por favor, el próximo. La religiosidad es una de las temáticas en las que se ha incorporado la perspectiva de los valores desarrollada por Schwartz. Serían Schwartz y Huysmans los primeros en analizar estas relaciones, observando que las religiones protestante, calvinista, católica y judía compartían un conjunto de valores que servían para reforzar la trascendencia de los propios intereses a favor de los demás, mantener el orden social y proteger a los individuos de las incertidumbres. Es la fe y no otro espacio la que promueve los valores dentro de las personas. Es la fe la que permite que la gente entienda y pueda distinguir claramente lo que está bien y lo que está mal. Es la creencia lo que te ayuda a saber que matar a un niño antes de nacer es algo aberrante. Por favor, históricamente es la religión y la fe, a través del vínculo generado prioritariamente en el seno familiar, el principal medio de formación moral de las personas. Son estos valores que forjan el carácter de cada persona y por lo tanto de una sociedad. Si permitimos que se destruya la familia o se devalúe a la misma y que nos quiten el derecho a creer, estaremos permitiendo que nuestra moral se devalúe hasta llegar a la desintegración total. No podemos permitir que se destruya la familia, no podemos permitir que se devalúe el valor de ser personas de fe. No podemos avergonzarnos de decir, yo soy una persona de fe. No podemos tener vergüenza de eso. Y están logrando que suceda eso. Están logrando que nuestros chicos, cuando les preguntan si creen en Dios, tengan vergüenza de responder que sí. Creer en Dios hoy parece de idiotas. Parece que tener fe incluso ahora se está tornando algo peligroso entre nosotros. Hay lugares pro vida donde tratemos de no hablar de la fe.
Porque nuestra lucha se sustenta en principios científicos, por supuesto que sí, se sustenta en principios científicos, pero se basa y se fundamenta en valores y en principios espirituales. Lo científico respalda a la fe y no a la inversa. Lo científico viene a respaldar lo que nosotros decidimos creer. Y no nosotros decidimos creer lo que los científicos nos dicen, perdónenme. La fe es fundamental y la familia es el seno donde esa fe va a crecer. Familias donde se ha dejado de hablar y de tener en cuenta a Dios, ignoran la existencia de Dios y después reniegan de que sus hijos se están yendo para lugares equivocados. Por favor, el próximo. La legislación internacional nos apoya al igual que la Biblia. Ahora vamos más o menos rápido. Pasa. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en el artículo 18.4: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y o en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Nos quieren hacer creer que esto no es un derecho. Es un derecho avalado por los principales pactos a los que la Argentina ha suscrito. Siguiente. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Que me vengan a contar que no tenemos el derecho. Tus hijos no son tuyos. Ellos tienen que aprender lo que el Estado les dice. ¿Desde cuándo el Estado puede tomar función tutelar estando los padres hábiles mentalmente? ¿Desde cuándo? Siguiente. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 12, libertad de conciencia y religión, punto 4. Los padres, en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Una y otra y otra y otra y otra vez. Familia y fe unidas, avalada no solo por la Constitución Nacional, sino por los pactos internacionales a los que la Argentina ha suscrito en muchos años. De repente todos quieren borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, todos quieren ignorar lo que está legislado. No solamente es una cuestión de principios, es una cuestión de derechos reales. Curiosamente, estos sinvergüenzas nos llaman a nosotros antiderechos. Curiosamente, estos sinvergüenzas que vienen a ignorar nuestros derechos dicen, esos son los antiderechos. Siguiente. Código Civil y Comercial, artículo 646, enumeración, son deberes de los progenitores. A. Cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo. Respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos. Son deberes de los padres educar a los hijos. No solo ahora es un derecho, sino además es una obligación que tenemos. No solo educamos a nuestros hijos porque es nuestro derecho, lo educamos porque es el derecho de ellos. No solo es un derecho que nosotros tenemos educar a nuestros hijos de acuerdo a los valores que creemos que son los mejores, sino que lo hacemos porque ese es un derecho que ellos tienen y una obligación que nosotros necesitamos cumplir. No dejes que pongan dudas, no dejes que te mientan. Es un derecho que tenés como padre. Siguiente. Y por último, si bien no estoy acá para hablar de religión, pero hablamos de fe y no puedo no mencionar lo que dice la Biblia. Dice, instruye al niño en su camino o en el camino que debe seguir y aún en la vejez no se apartará de él. Y en Deuteronomio 6, del 7 al 9 dice, y las repetirás, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, atarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
si miráramos un cachito menos de Netflix y compartiéramos un poquitito más de nuestra fe con nuestros hijos, seguramente multiplicaríamos las posibilidades que tenemos de ganar esta lucha. Porque no somos nosotros los que vamos a definir el resultado, sino las siguientes generaciones. Creo que quedan 1 o 2 láminas más. La familia es la célula básica de la sociedad, garantía del progreso y el bienestar, de paz y solidaridad. La asociación básica de todos los grupos sociales es la familia. Sin familia no hay sociedad. Sin familia o con familias desmembradas, el individuo queda aislado frente al poder. Diversos estudios señalan que la familia es el principal garante del desarrollo equilibrado, el bienestar de sus miembros, la paz y la solidaridad. Un patrimonio que todo gobierno debe tratar de preservar y acrecentar. Y es esto lo que nosotros debemos reclamarle a nuestros gobernantes. Privilegiar a la familia y no privilegiar a la no familia. Nosotros debemos exigir que nuestros gobernantes escuchen nuestros derechos como padre y como madre a educar a nuestros hijos. Siguiente lámina. La familia es el diseño original del Creador y la fe es la herramienta a través de la cual nuestros valores son transmitidos de generación en generación. Cada quien decide el tipo de sociedad en el que quiere vivir y yo personalmente he tomado una decisión la cual se refleja en el último texto de las Sagradas Escrituras que voy a citar. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Señores, muchas gracias y que tengan buenos días.